Pues como hemos empezado el culto, hemos recordado lo que fue el 500 aniversario de la Reforma, ¿no? Lo que fue la Reforma, y nos ha dado una breve introducción que va muy bien con todo lo que yo quiero compartir esta mañana. Pasado mañana, 31 de octubre, pues se cumplen esos 500 años de la Reforma, que de alguna forma se ha señalado el momento en el cual Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Tenéis ahí una foto, a ver, ¿se va a ver? Que es el palacio y la iglesia, ¿vale? Está tachada, pero bueno. Ahí debajo, detrás del que va en la bici, esa es la puerta que antes también hemos visto, ¿no? Pues cuando hablamos de la Reforma hablamos de un movimiento espiritual que recorrió toda Europa y que realmente pues sucedió en Alemania, pero no solo en Alemania. Y no solamente sucedió en el siglo XVI, hace 500 años, sino que a lo largo casi de 3 siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, en toda Europa hubo movimientos de reforma, de vuelta a las Escrituras, y que, bueno, había que elegir una fecha, había que elegir un momento, y se eligió precisamente ese momento en el cual Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero realmente ese movimiento fue mucho más amplio, y pienso en personajes como Pedro Baldo, en Lyon, en Francia, en el siglo XII, un hombre de negocios, un hombre rico, que tiene una inquietud espiritual y le pregunta a un monje: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el monje le dirige al pasaje de las Escrituras donde igualmente a Jesús se le acerca un hombre rico y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Y lo que hizo Pedro Baldo fue obedecer, vendió todo lo que tenía y comenzó un movimiento. Los pobres de Lyon se llamaban los valdenses, que recorrió Francia, también Italia. Es decir, que ya en el siglo XII hubo un retorno a las Escrituras, y ese retorno a las Escrituras significó cambios en la forma de vivir la fe, cambios en la forma de expresar lo que significa ser cristiano. En España, por ejemplo, tenemos a Juan de Valdés, que no solo es un colegio, es más que un colegio. Es el nombre de un personaje que seguro que todos conocéis, que seguro que a todos os suena, maestro de la lengua castellana, un intelectual español también del siglo contemporáneo de Lutero, y que pues es muy reconocido por su aportación al castellano, pero sobre todo para nosotros es reconocido porque igualmente él conoció el Evangelio y se dedicó a promoverlo y a defenderlo y a extenderlo por todos los lugares donde estaba. En España no pudo estar mucho tiempo y tuvo que marchar a Italia, pero su libro Diálogo de la Doctrina Cristiana fue un libro clave para la difusión del Evangelio en España en el siglo XVI. De modo que, en palabras de lo que solemos usar ahora, yo diría que la Reforma fue un avivamiento que recorrió Europa y que realmente trajo un impacto que transformó a toda la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Ese avivamiento al final se ha sintetizado en 5 frases o en 5 palabras, lo que se han llamado las 5 solas, y que, bueno, pues ya las hemos mencionado en alguna ocasión a lo largo de este año, pero para refrescar la memoria y como punto de partida de lo que quiero compartir esta mañana, me gustaría que la volviésemos a recordar. Sola Escritura, es decir, solo la Escritura es la autoridad en asuntos de fe y conducta. Solo la Escritura es nuestro punto de referencia, no es el Papa, no es la dogmática, no es la tradición. Y de hecho, cuando a Lutero le acusan de que es un hereje y tiene que defenderse delante del emperador español Carlos V, él dice lo siguiente: si no me convencen mediante los testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Realmente Lutero estaba poniendo la palabra de Dios como el único fundamento sobre el cual le podían argumentar en cuanto a que su doctrina era correcta o incorrecta. Y ese principio de sola Escritura marca nuestra identidad todavía hoy en día. Sola fe, el único medio del perdón de nuestros pecados, de la justificación de nuestra condena. El único medio es la fe, es decir, no son las indulgencias, que es el gran debate de Lutero. Lo que más lucha Lutero es contra las indulgencias, lo que más le duele a Lutero, el engaño
de la gente, cómo estaban sacándole el dinero a la gente con las indulgencias, ¿no? Y él dice, no, las indulgencias no te van a dar la salvación, los sacramentos no te van a dar la justificación, las penitencias no te van a dar el perdón de tus pecados, el perdón de tus pecados solamente te lo va a dar un acto de fe, de confianza y de aceptación del perdón que Jesucristo ganó en la cruz. Sola gracia. La salvación es un regalo inmerecido que recibimos de Dios. No podemos alcanzar la salvación por las buenas obras, no podemos alcanzar la salvación por nuestros sacrificios, por nuestras peregrinaciones. No hay forma de alcanzar la salvación por nosotros mismos. La salvación es un regalo inmerecido siempre de parte de Dios y por lo tanto es de pura gracia, sola gracia. Y solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién media entre Dios y los hombres? No son los sacerdotes, no es la Virgen, no son los santos, no es la Iglesia, solo hay un mediador y ese mediador es Cristo. Ese es otro de los principios de la Reforma. Y el último, solo a Dios la gloria. El único merecedor de adoración, el único merecedor de reverencia es Dios. Es decir, nadie merece el culto, nadie merece la reverencia más que Dios. No al Papa, no al cardenal, no a las imágenes, no a las reliquias, no al culto a la Virgen, a ningún otra. No hay nada que podamos realmente postrarnos delante de Él o de esa cosa y darle el honor y la honra, porque lo que está haciendo es robarle la gloria a Dios. Así que solo vamos a dar la gloria a Dios y ese es otro de los principios. Estos 5 principios lo que hacen es fundamentar toda una cosmovisión, una forma de ver la vida, una forma de ver la teología, una forma de ver el día a día de la vida cristiana. Y de ahí también nacen unos valores, que son de los que a mí me gustaría hablar esta mañana. Nacen muchos valores a raíz de estas 5 doctrinas, nacen muchos valores, pero yo he querido llamar vuestra atención y voy a llamar vuestra atención solamente a 4 de ellos. El primero, bueno, ya os han enseñado la puerta de la iglesia, pero yo la traía también por si acaso. Hoy es el día de enseñar la foto de la puerta de la iglesia donde Lutero clavó. Esa puerta no es, por cierto, ¿vale? Porque es de hierro y lleva ya las 95 tesis ahí grabadas, así que Lutero no se dedicó ahí con un cincel a poner las 95 tesis, era otra, pero bueno, ese es el sitio. Bien, el primer valor al que quiero llamar vuestra atención y que nace de esta reforma es la familia. Con la reforma, el matrimonio y la familia recuperan un lugar central en la vivencia de la fe. El simple hecho de que el pastor se case realmente supone un cambio radical de lo que hasta ese momento era la forma de entender la santidad y la vida cristiana. Antes de que Lutero realmente diera ese cambio y con la reforma llegaran esos cambios, la espiritualidad se vivía en la iglesia y en los conventos. De modo que el ideal del hombre santo, de la mujer santa, era siempre una mujer, un hombre soltero, que se había apartado del mundo para dedicarse a la contemplación o a la teología. Ese era el modelo de las personas a las cuales había que, de alguna forma, poner como ejemplo de qué significaba la vida cristiana. Y para Lutero no fue fácil el cambio. Para Lutero realmente vivir de ese contexto, crecer en ese contexto, haber hecho los votos de castidad, realmente a él le costaba mucho y tuvo que debatir bastante precisamente con esa idea, ¿no? ¿Cómo voy a renunciar a los votos de castidad? Y no solamente a Lutero. De hecho, cuando Lutero decide casarse con Catalina de Bora, su amigo del alma, que vivían prácticamente allí en Wittenberg, uno aquí y el otro al lado, Melanchthon, no está para nada de acuerdo con él y entran en conflicto. Fijaros si el conflicto era grave, que Melanchthon no fue invitado a la boda de Lutero, con lo cual el conflicto fue grave. Es decir, no fue fácil cambiar de haber vivido toda la vida viendo al hombre santo como un hombre soltero, a la mujer santa como una mujer soltera, y ahora resulta que no, que ahora el hombre de Dios es un hombre casado, que tiene familia, que tiene hijos. La sexualidad dentro del hombre y la mujer como algo don de Dios, regalo de Dios, eso era una revolución en aquel momento, ¿no? De hecho, cuando le escribe Lutero a su amigo Sparlatino, le dice, cuando está hablando de su boda, con esta boda me he hecho tan vil y despreciado que tengo la esperanza de que rían los ángeles y lloren todos los demonios. No conoce el mundo ni los sabios el amor bueno y sagrado de Dios, y solo en mí lo ven
como impío y diabólico. A Lutero le acusaron de mujeriego, de lujurioso. Yo me he criado en España leyendo libros de texto que todavía la acusación se mantenía, y todavía yo creo que en alguna gente la idea se mantiene. ¿Por qué te casas? Porque eres un lujurioso, un mujeriego, ¿no? Esa era la razón. Pero realmente Lutero estaba muy lejos de esos planteamientos. ¿Por qué se casa, no? Él escribe en una de sus cartas que fueron los demonios los que verdaderamente vetaron el matrimonio a los sacerdotes. Y hace referencia a 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y él hace referencia a ese versículo y dice, realmente, si el matrimonio se ha vedado a los sacerdotes es precisamente porque Satanás ha querido introducir así un problema dentro de la iglesia, ¿no? También hace referencia a 1 de Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. De modo que el matrimonio para Lutero, según él lo expresaba, decía, aquel que se avergonzaba del matrimonio se avergonzaba también del ser humano y pretendía mejorar la obra de Dios. Él tuvo 6 hijos, solamente 2 de ellos sobrevivieron, pero en su casa llegó a adoptar a otros 2 hijos y tiene toda una serie de expresiones, por ejemplo, en cuanto a su esposa. Una de las cosas que le dice a su esposa, le escribe una carta y le dice, a mi amable y querida mujer Catalina Luther de Bora, predicadora, cervecera, yo creo que eso era lo que más le gustaba a Lutero, cervecera, jardinera y un montón de cosas más, dice, y un montón de cosas más. Estaba enamorado, totalmente enamorado de su mujer y ya habían pasado bastantes años porque ya había comprobado que sabía hasta hacer cerveza, que eso hace falta tiempo, ¿no? Se cuenta que Lutero reunía, nada más terminar la comida, le gustaba comer con su familia, con su esposa, con sus hijos, con los invitados, y una vez que terminaban de comer, empezaba a hablar acerca de la fe, empezaba a hablar acerca, dice que les predicaba por horas, culto familiar de varias horas. Gracias al Señor no soy hijo de Lutero, pero realmente eso ha pasado, lo que incluso hay un libro que se llama Charlas de sobremesa que recogen muchas de esas charlas en las cuales Lutero le gustaba disertar. De hecho, esa foto probablemente representa una de esas charlas de sobremesa donde estaba él compartiendo, predicando, hablando, incluso cantando. De modo que, fijaros cómo la espiritualidad de la vida del cristiano cambia radicalmente, y de ser alguien soltero, alejado ahí en un convento, ahora resulta que la espiritualidad puede vivirse en el hogar, y puede vivirse después de comer, hablando, abriendo la Biblia, compartiendo, contando cosas acerca de lo que uno vive en su propia fe. Es un cambio realmente tremendo. Calvino también se casa con Idelete de Bure, tiene 3 hijos con ella, y cuando muere su mujer dice, he perdido al mejor acompañante de mi vida, uno que si hubiera sido ordenado como sacerdote, hubiera voluntariamente compartido no solo mi pobreza, pero hasta mi muerte. Durante su vida fue la fiel y ayudante del ministerio. A lo largo de la Reforma hay un cambio en cuanto a el concepto de familia y cómo la familia puede expresar la espiritualidad. La familia recupera lo que en realidad vemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos que, tal como lo presenta en el Antiguo Testamento, Dios al pueblo judío ya les dice, cuando tu hijo te pregunte, y está hablando de un contexto donde en el hogar se hacen esas preguntas, en la mesa se hacen esas preguntas, incluso hoy en día. Hace unos meses, tuve la oportunidad de estar en una familia judía celebrando la entrada del Shabbat, un viernes al atardecer. Y era precioso ver cómo la familia, antes de comer, pues cogían la Biblia, la abrían, la leían, cantaban, hacían oraciones, bendecían el pan, bendecían el vino. Es la espiritualidad dentro del hogar. Y eso que es algo que se ha mantenido a lo largo de los siglos dentro de lo que es la fe judía, la Reforma lo recuperó porque fue a la Biblia, recuperó lo que es el sentir que nos enseña la palabra de Dios.
El modelo de familia cristiana está en proceso de desaparición hoy en España. Matrimonios que buscan en la Biblia cómo han de tratarse. Cada vez hay menos. Y creo que estamos en una situación en la que hablar de la familia como el centro de la vida espiritual es hablar contracorriente. Lo que le pasó a Lutero, que tuvo que luchar para poner a la familia en el centro de la espiritualidad, creo que no es algo tan lejos de lo que nos va a tener y nos tiene ya que pasar a nosotros. Porque si nos dejamos llevar por la inercia de cómo anda nuestra sociedad, muy probablemente en muy pocas casas de creyentes se abrirá la Biblia. En muy pocas casas de creyentes los matrimonios, las parejas, intentarán fortalecer sus relaciones en base a las enseñanzas de la palabra. En muy pocas casas de creyentes se hará caso a esa centralidad de Cristo, esa centralidad de la sola Escritura. De modo que tenemos que luchar por familias santas, familias donde la Biblia sea el centro, matrimonios santos, donde las relaciones estén basadas en la palabra de Dios y donde se eduquen a los hijos también en los principios de la palabra y en el temor del Señor. Ahí tenéis una foto de la iglesia donde predicaba Lutero, esas dos torres que se ven detrás de Wittenberg. El siguiente valor que quiero hablaros es demonología. Una palabra rara. De hecho, llevo mucho tiempo intentando encontrar una palabra que me guste. Esta semana en la oficina estaba allí hablando y preguntando, a ver, ¿cómo expreso esto? Al final he elegido esta que no me gusta, pero por otro lado creo que la vais a recordar mejor. Demonología es el estudio sobre la naturaleza y la obra de los demonios. Algunos acusaban a Lutero de que estaba obsesionado con el diablo. Es más, le acusaban de que estaba poseído por el diablo, ¿vale? Porque decía una serie de cosas y hablaba muchas veces mencionando a los demonios. De modo que, pues, si lees sus escritos te das cuenta que es verdad que habla muchas veces acerca del diablo y Satanás. Pero yo os lanzo esta pregunta, ¿era obsesión o discernimiento de espíritus? ¿Qué pensáis? No me respondáis, solo pensadlo, ¿no? ¿Qué pensáis? Por ejemplo, Castillo fuerte es nuestro Dios, el himno clásico de la Reforma que compone Lutero y que yo cuando lo canto y llego a estas palabras siempre se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Con furia, con afán, acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder cual él no hay en la tierra. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor. En lenguaje de la calle de hoy en día sería algo así. Vamos, Satanás, atácame si tienes agallas. Venga, Satanás, dispara toda tu furia contra nosotros. Que vengan 1000 demonios a devorarnos. Demuestra, Satanás, toda tu fuerza contra mí. Pues yo, la verdad es que se me encoge el estómago cuando digo estas cosas, ¿no? Para Lutero, Satanás estaba vivo y activo en el planeta Tierra. Era muy sensible a su presencia, a sus artimañas, y veía la realidad de las cosas que suceden desde una dimensión no solamente material, sino también espiritual. En una carta que le escribe al gobernador de la ciudad de Nuremberg, acababan de abrir una escuela en Melanchthon, su amigo había abierto una escuela, y los padres no querían llevar a los niños al colegio, y entonces le escribe y dice esto: gracia y paz en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis muy amados señores y amigos, veis con vuestros propios ojos cómo el maligno Satanás nos ataca ahora de múltiples maneras y en todas partes, tanto con violencia como con astucia, y nos aflige con toda suerte de plagas para destruir el santo evangelio y el reino de Dios. Si no puede destruirlos, a lo menos trata de ponerles obstáculos por todos los medios e impedir que prospere el alcance y predominio. Una de sus artimañas más importantes, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. Esto me parece una verdadera obra maestra del arte diabólico. Al advertir que en nuestro tiempo no puede hacer ni lograr lo que quiere, piensa imponer su voluntad entre nuestros descendientes, preparándolos ahora ante nuestros ojos, de manera que no aprendan ni sepan nada. Cuando hayamos muerto, tendría así delante de él un pueblo desnudo, descalzo, indefenso, con el cual podría hacer lo que se le antojara. Pues si desaparecen las escrituras y la ciencia, ¿qué quedará en Alemania sino una horda ruda y salvaje de tártaros y turcos, y quizás solo una pocilga y una manada de meros animales salvajes? No tenía pelos en la lengua,
Lutero cuando escribía. Pero fijaros que está hablando de algo tan, no sé cómo llamarlo, no era espiritual, es que los padres no quieren llevar a sus hijos al colegio. No sé cómo llamaríamos eso. Yo creo que eso ninguno lo pondríamos como uno de los mandamientos que aparece en Éxodo 20, aunque de alguna forma sabemos que hay que hacerlo, pero es más bien un comportamiento civil, un comportamiento de responsabilidad paterna, de que tú envíes a tus hijos al colegio. Y sin embargo, él está viendo detrás de esa actitud de que los padres no quieran que sus hijos sean educados, una obra malévola de Satanás, una artimaña de las peores de Satanás, ¿no? Entonces, ¿estaba obsesionado o tenía discernimiento de espíritu? ¿Qué es realmente lo que tenía Lutero? La reforma, como he dicho al principio, es un avivamiento, y un avivamiento siempre supone un choque de poderes. La luz y las tinieblas entrando en un conflicto tremendo. Y yo creo que Lutero era capaz de ver la dimensión espiritual de los conflictos, tenía olfato espiritual, tenía discernimiento espiritual. Es muy parecido a lo que vemos con Jesús y los fariseos. Para el pueblo judío, los fariseos eran gente respetable, gente buena, gente legal, que cumplía la ley, que se esforzaba, que estaban allí como los modelos de lo que tenía que ser la vida, en ese caso, lo que a Dios le agrada, ¿no? La vida de un buen judío, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que le dice Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y los fariseos cogieron piedras para matar a Jesús. ¿Cómo es que Jesús tiene ese discernimiento, ¿no? Para poder ver más allá de las circunstancias normales y ver qué hay detrás, qué hay en el corazón, qué hay en el espíritu, qué poderes están influyendo para que se muevan las cosas de una forma o de otra, ¿no? No solamente Jesús, el apóstol Pablo también en un momento está hablando de que él quería ir varias veces a visitar a los hermanos que estaban en Tesalónica, y él dice que el diablo se lo impidió. Claramente dice, Satanás me lo impidió. Y el mismo Pablo, pues no lo dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La demonología es una doctrina olvidada o distorsionada en la mayoría de las iglesias evangélicas. Algunos creyentes viven como si los demonios no existieran. Nunca en la vida se han planteado la posibilidad de que un problema que están teniendo detrás sea una artimaña de Satanás. Otros ven demonios hasta en la sopa. Y aquí tenemos unos que no ven ni un demonio en ningún lado y otros que ven demonios por todos lados, ¿no? Eso es un poco la realidad de lo que yo conozco del campo evangélico, ¿no? Recuerdo hace unos años que hubo un evento, congreso internacional en Santiago de Compostela, para atar al hombre fuerte de España, y vinieron como 500 personas de todo el mundo, se reunieron allí en la plaza de Otabreiro, me parece que se llama, no me sale la palabra, enfrente de la catedral, y estuvieron haciendo un evento en el que ataron al hombre fuerte. Ese es el demonio que estaba impidiendo que a España llegara el avivamiento, representado en la imagen de Santiago dentro de la catedral, ¿no? Y bueno, hicieron su evento, ellos estaban convencidos de que eso es lo que había que hacer, y a partir de entonces ya iba a venir el avivamiento. Ojalá hubiera sido tan fácil, porque ya han pasado casi 20 años, desgraciadamente no ha venido el avivamiento a España. Pero esa es un poco nuestra forma de ser, ¿no? O negamos totalmente, no somos sensibles a la realidad espiritual, o nos vamos al otro extremo. Y necesitamos equilibrio, pero un equilibrio que se nutra de un discernimiento bíblico. Porque es un tema muy importante, realmente es un tema muy importante, porque realmente el diagnóstico que hacemos de las cosas que nos están pasando afecta también a qué medios utilizamos para luchar contra lo que nos está sucediendo. Es decir, si yo creo que el problema que tengo es un problema de dinero, pues iré al banco. Si creo que el problema que yo tengo es que el gobierno no está actuando más, pues votaremos a otro partido. Si creo que el problema que tengo es que hay una ley que me está impidiendo avanzar,
pues recogeremos firmas para cambiarlo. O si es un abuso que está sucediendo en nuestra sociedad, haremos manifestaciones. Es decir, lucharemos solo contra esos problemas y estaremos dando golpes al aire cuando no estamos teniendo una percepción espiritual de qué es lo que está sucediendo en medio de esas circunstancias o esas situaciones de necesidad en la que estamos pasando. La palabra de Dios nos avisa de que seamos sensibles, que tengamos este discernimiento. Yo no creo que Lutero estaba obsesionado, yo creo que Lutero era capaz de percibir esa realidad. La palabra de Dios nos dice que frente a las potestades y los demonios y la obra de Satanás tenemos armas poderosas para la destrucción de fortaleza, con lo cual no tenemos que temer, Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos habéis leído ya la hoja informativa, la primera página? A ver, tampoco. ¿Alguno? Bueno, ¿habéis visto de lo que habla? Bueno, pues si no lo habéis visto, luego lo veis, ¿vale? Porque tiene que ver con todo esto que estamos hoy tratando, ¿no? Dice, castillo fuerte, si demonios 1000 están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. La palabra de Dios lo dice claramente, primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Entonces, esa osadía que vemos en Lutero y en los reformadores, esa osadía de confrontación espiritual tiene una razón, y es que están 100% seguros de que Satanás no les puede hacer nada, porque su vida está fundada en la roca, porque su escudo es Jesucristo, porque nadie puede tocar a los hijos de Dios, ninguna fuerza del mal puede tocar a los hijos de Dios, que se agarran a Cristo y andan en confianza con Él. Otro de los valores que quiero resaltar de lo que entiendo que fue aquella época de la Reforma fue la innovación. Innovación. En primer lugar, con la música. En el tiempo de Lutero, la música que se cantaba en las iglesias era el canto gregoriano. Esa era la música que Lutero conoció prácticamente desde su infancia. Pero a Lutero le gustaba, y de hecho era músico, le gustaba tocar la flauta y el laúd, y entendía que la música jugaba un papel clave a la hora de difundir las doctrinas estas que hemos mencionado. Así que no solamente él compuso himnos, sino que encargó a músicos como Johann Blankenmüller la creación de un himnario en el que se fueron poniendo himnos que transmitían la enseñanza, y no siempre los himnos fueron compuestos desde cero, sino que se cogieron melodías que ya se cantaban en la calle, incluso a veces melodías paganas, y le pusieron letra cristiana y enseñaron esos himnos a la gente, ¿no? Y de hecho, dicen los historiadores que en muchas ocasiones las ideas de la Reforma llegaron a través de los himnos mucho más rápido que las enseñanzas dentro de la Iglesia. De modo que lo que hizo Lutero con la música fue una revolución completa, ¿no? Creó un himnario, un misal con estos himnos, y llegó con esos himnos a cambiar totalmente la forma en que se expresaba la música dentro de las iglesias. Igualmente con la imprenta, es otro de una nueva tecnología que estaba en auge en aquella época y que para Lutero era muy importante aprovecharla. De hecho, Gutenberg imprime su primer libro en 1449, y desde 1449 hasta 1517, cuando Lutero pone sus 95 tesis, son 68 años que han pasado, y para entonces la imprenta estaba en pleno auge, había talleres de imprenta por toda Europa, y lo que pasó es que las 95 tesis se imprimieron, se difundieron como un folleto que se iba dando por toda Alemania, y llegaron rápidamente no solamente las 95 tesis, sino su Biblia. Nos ha mencionado antes Terry
que ¿cuántas? 100.000, ¿no? Se habían vendido rápidamente, es decir, que la imprenta fue de la mano de las ideas reformadas. Y para Lutero era algo, vamos a decir, como muy lógico, muy natural, aprovechar la tecnología para la expansión y el avance de la obra, ¿no? También en la educación, con la Reforma, pues hay un cambio también completo en cuanto a la educación, porque hasta la Reforma, para ser un buen cristiano, uno podía ir a la iglesia, podía rezar a las imágenes y no hacía falta saber leer ni escribir. Pero con la Reforma, cuando se pone la palabra de Dios como el punto central de nuestra espiritualidad, para poder vivir mi experiencia con Dios, para poder escuchar la voz de Dios, yo necesitaba saber leer y escribir. Con lo cual Lutero establece escuelas, acabamos de leer, como no solamente la establece, sino que empuja, anima, motiva a los padres para que manden los niños a la escuela, y eso es una revolución, porque hasta entonces solamente los ricos, los nobles, la aristocracia, la gente que estaba dentro del clero, esa gente sí podía aprender a leer y escribir, pero la gente sencilla no. Y a partir de ese momento la gente sencilla es enseñada a leer, a escribir, tanto hombres como mujeres. Incluso las niñas eran llevadas a la escuela. Claro, aquí las mujeres estáis diciendo, pues vaya avance. Bueno, es que desgraciadamente, para que tengáis una idea, en 1800, no tengo la fecha por ahí, pero no la he apuntado ya, la puedo decir a quien tenga interés. En 1842 me parece que es la primera vez que se hacen un dato oficial de alfabetización en España. En ese momento el 98% de las mujeres en España no sabían leer y escribir, ¿vale? No sabían leer y escribir. En ese mismo año en Holanda el 90%, tanto de hombres como mujeres, sabían leer y escribir. Un cambio radical, ¿cómo afecta, no? La innovación que viene como una forma natural, ¿no? ¿De dónde sale este espíritu innovador de la Reforma? En Éxodo 31, 18 dice, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Interesante, ¿no? Dios escribiendo. También Dios es innovador en ese sentido, ¿no? Dios utiliza la escritura para comunicarse. Podríamos decir que esos serían los primeros tweets de la historia, ¿no? Los 10 mandamientos escritos en este caso en una tabla de piedra. Pero además Dios ordena a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Habacuc, y les dice, escribe. Claro, para nosotros igual, escribir es lo más normal del mundo, ¿no? Aquí todos escribimos. Pero en aquella época escribir era innovador. ¿Cómo que escribe? Era algo muy elitista esto de escribir. En toda aquella época la idea de escribir realmente era utilizar un medio de comunicación totalmente revolucionario, pero Dios lo hace y manda a los profetas que lo hagan, ¿no? Jesucristo mismo, Él en muchas ocasiones era muy innovador cuando decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y Él es capaz de dar el sentido verdadero de las enseñanzas que había recibido el pueblo. De modo que la innovación está ahí, vamos a decir, inmersa, impregnada en cada página de la Biblia. Es uno de los valores que caracteriza a la Reforma y que también nos caracteriza a los evangélicos. Yo creo que los evangélicos hemos sido pioneros en el uso de las nuevas tecnologías para la expansión del evangelio y de nuestra fe. Pero debemos de tener cuidado. La tecnología nunca puede sustituir a las personas. Dios podría haber enviado un libro, Dios podría haber enviado, no sé, cualquier elemento que de alguna forma no necesitara que Jesús se encarnara, y sin embargo se encarnó. ¿Por qué se encarnó? Porque de ninguna forma es posible que la tecnología sustituya a las personas. Dios se sirve de personas para el avance de su reino. La tecnología es una herramienta de apoyo a la hora de anunciar el evangelio y debemos de estar abiertos, por supuesto, a aprovecharlas, pero nunca pensar que son el fin, siempre serán un medio para alcanzar el fin. Estamos terminando. La expansión sería el último de los valores que quiero compartir con vosotros. Cuando estaba visitando Wittenberg hace un año, vi en la Universidad de Wittenberg, esa es la Universidad de Wittenberg, no sé si os dais cuenta que encima de algunas ventanas, de algunas ventanas hay unas plaquitas, ¿no? Vamos a ver una de las placas. Cada una de esas placas
son nombres de personas que estudiaron allí y que una vez que estudiaron allí en Wittenberg, llevaron el mensaje del Evangelio a sus distintos países. Por ejemplo, Micael Agrícola. Por el azar hice esa foto, no sabía ni quién era, y luego mirando en Wikipedia ya me he dado cuenta que era un señor muy importante, ¿no? Finlandés, primer escritor de la lengua finesa, padre de la lengua finesa escrita, uno de los más importantes promotores de la reforma en Suecia y en Finlandia, pero que es realmente muy reconocido, un personaje de mucho peso dentro de lo que es la historia de Finlandia, porque le dio forma, como hicieron aquí también muchos protestantes en España, le dio forma al lenguaje finés al escribir libros como el ABC de la lengua finesa, que además también tradujo el Nuevo Testamento al finés en 1543. Y un recorrido similar tiene Francisco de Encinas, que podéis verle ahí, que es de Burgos, es un comerciante exitoso y que igualmente por su trato con Europa, él pues termina estudiando en la Universidad de Lovaina, allí descubre los escritos de Melanchthon y termina yendo a estudiar a la Universidad de Wittenberg porque conoce el Evangelio. Y al conocer ese Evangelio, esta persona deja todos sus negocios, deja todo y se dedica exclusivamente al anuncio del Evangelio. Y lo hace traduciendo también, haciendo la primera traducción al castellano del Nuevo Testamento. Es decir, todos estos reformadores sintieron el llamado de Dios de llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. Fueron obedientes a lo que Jesús dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio a todo el mundo. Y llegaron a morir como mártires por cumplir ese llamado. Aceptaron el desafío de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy curioso que mientras ellos iban a anunciar el reino, a anunciar el Evangelio, a extender, a hacer posible que la Biblia cayera en manos del pueblo, esa era su visión, ese era su propósito. Eso era lo que ellos estaban buscando, predicar el Evangelio y hacer posible que la Biblia llegara a manos del pueblo. Pues mientras hacía eso, lo que estaban haciendo también era sembrar cultura, sembrar progreso, sembrar un desarrollo inmenso dentro de lo que fue el avance de las sociedades de la época a donde llegaron, ¿no? Y dieron cuerpo a las lenguas modernas, el alemán, el inglés, el finés, el español, fundaron escuelas, promovieron la alfabetización, la educación universal, pero todo eso lo hicieron por su deseo de cumplir la gran comisión. Es un detalle que para mí me parece muy importante y que no debemos nunca perder de vista. La misión cristiana, cuando vamos a anunciar el Evangelio, cuando vamos a predicar a Cristo, cuando vamos a hacer posible que la gente tenga en sus manos la Biblia, no solamente trae una nueva vida espiritual a la gente y a las naciones, también trae paz, también trae progreso, también trae libertad, también trae bienestar a las naciones. Hace unas semanas Fernando Dantas nos decía que como iglesia tenemos que fortalecer este valor. Al menos yo así lo entendí, Fernando, luego me corriges. Estoy de acuerdo con él. Como iglesia estamos haciendo una buena labor en Jerusalén y en Judea, pero ¿qué estamos haciendo en Samaria? Otros países más allá de nuestras fronteras. Sinceramente creo que estamos haciendo poco. Y ver estos valores de la Reforma espero que nos muevan también, no a hacer aquello porque lo hicieron ellos, porque ellos no lo hicieron porque fueran especiales. Ellos leyeron la Biblia, intentaron ser coherentes con lo que encontraron en la Biblia y trabajaron en obediencia a lo que encontraron en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Termino, la Reforma fue muchas cosas, pero sobre todo fue un movimiento de renovación espiritual, de regeneración espiritual, de avivamiento que recorrió toda Europa. En un tiempo de profunda oscuridad como el que estamos viviendo hoy en día en nuestra tierra, en España, en Europa, en el mundo, ¿no? Creo que necesitamos recuperar muchos de estos valores y hacerlo realidad en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestro entorno, para que la luz del Evangelio sea la que desafíe esa oscuridad y cambie esa oscuridad. Nuestro mundo necesita escuchar de nuevo el mensaje de la palabra de Dios. Necesita ver iglesias santas, familias santas, matrimonios santos, que viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esa santidad será la luz que desafíe las tinieblas y que haga que nuestro mundo vaya
cambiando, porque el mensaje del Evangelio lo hará cambiar. En la imagen que tenéis ahí se llama el peso de la Biblia. El peso de la Biblia, de Eugen Allard, pintado en 1552, contemporáneo también de Lutero, ¿no? Podéis ver una balanza. En un lado está el Papa, la curia, los frailes, los demonios empujándole para que el peso baja hacia abajo, y en el otro solamente hay un libro. Ese libro es la Biblia. Es un mensaje poderoso y muy evidente lo que está diciendo. Y mirando a esa imagen yo os pregunto, ¿qué pesa más en tu vida? ¿Qué pesa más en tu vida? La comodidad, el lujo, el boato, la tradición, las normas de los hombres o la palabra de Dios. ¿Qué pesa más en tu vida? Aquellos hombres y mujeres que cambiaron el mundo en el siglo XII al XVI perdieron muchas cosas, estuvieron dispuestos a perderlo todo porque la palabra de Dios llegara a ocupar su lugar. Y yo os animo a que hoy también, después de 500 años, nos afirmemos en el mismo deseo, que la palabra de Dios sea lo que más pese en nuestra vida, lo que más pese en nuestra iglesia, y que así podamos llevar el mensaje de la justicia, de la paz, del amor y del progreso a nuestro mundo. Amén.